de la clase, que es hematopoiesis y órganos linfoides. Solamente para aclarar dos cosas, ¿ya? Porque en el transcurso de la semana hemos recibido coordinación de la información de parte del mismo coordinador del curso y de la sección fisiología, quien nos menciona que para la próxima semana, quiere decir para el lunes 27, a esta hora en este mismo lugar, vamos a desarrollar la actividad o el examen parcial que corresponde a la revisión de las primeras 6 semanas, bueno, mejor dicho, de todas las 6 semanas del curso, de la parte teórica, ¿ya? Con respecto a la parte práctica, tengo entendido que lo van a desarrollar o bien esa semana o en la siguiente, pero eso lo van a coordinar con su docente de práctica. Dicho sea de paso, en la semana del lunes 4, que es la semana que sigue, este lunes al que viene, se va a desarrollar el examen de unidad integrado o el examen general del curso, que son las 20 preguntas de fisiología más las 20 preguntas de histología. ¿Está bien? Entonces, cuando acabemos hoy día las 2 sesiones, vamos a ver si queda algún punto pendiente de lo que hemos hablado, alguna duda de lo que ustedes han revisado, para poder dejarlo bien claro, para que puedan enfrentar su examen de la mejor manera la próxima semana. Los conceptos y las revisiones de las clases se basan en lo que se presentan aquí y lo que se discute y en la bibliografía, ¿ya? Y en segundo término, también muy importante, por favor, en el examen, es que son las preguntas son objetivas, ¿ya? Y está basada en toda la información de lo que está compuesto en su sílabus, en lo que está escrito aquí, ¿ya? Entonces, si esa información está clara, no hay ninguna duda al respecto, vamos a comenzar con la actividad del día de hoy. La actividad de hoy día vamos a desarrollar lo que es hematopoiesis, ¿ya? Hematopoiesis. La semana pasada habíamos comenzado la introducción del sistema hablando desde el punto de vista de un sistema, de la parte histológica, estructural del tejido sanguíneo, ¿verdad? Habíamos mencionado que el tejido sanguíneo como tal, o la sangre como tal, tiene 2 elementos. ¿Cuáles son esos 2 elementos de la sangre? A ver, muy bien, plasma por la parte líquida y por la parte forme tienes al glóbulo rojo, al glóbulo blanco y la plaqueta. El plasma se llamaba plasma cuando tenía un elemento que se conoce como, muy bien, fibrinógeno, porque cuando no hay fibrinógeno, ¿cómo se le conoce? Así es, suero. De todo el elemento del suero, ¿cuál es el principal componente más abundante, el que pueden preguntar en el examen? A, proteínas, B, lípidos, C, agua. ¿Cuál sería la clave? Agua, así es, el agua, más del 92%. ¿Ya? Y de los elementos formes de la sangre, que son los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos, ¿cuál es el más abundante? ¿Cuál? Sin miedo. No. ¿Cuál es? Sin miedo, sin miedo. Neutrófilos es de los glóbulos blancos el más abundante. Glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son millones, acuérdense, son millones. En cambio, los glóbulos, adelante. En cambio, los glóbulos blancos, aproximadamente una cantidad de 4.000 a 11.000, las plaquetas llegan a ser hasta 150.000, hasta 600.000 o 400.000 literatura, pero la cantidad de glóbulos rojos es millones. Por eso que cuando ustedes ven el precipitado se ve de que goza color rojizo. ¿Está bien? Dentro de la parte plasmáticas y las proteínas, recuerden ustedes de que tanto el plasma y el suero tienen proteínas, pero el punto importante a que el plasma se le conoce como plasma es que de entre todas las proteínas va a tener fibrinógeno. Pregunta, ¿dónde voy a ver fibrinógeno? ¿Una sangre que esté coagulada o una sangre no coagulada? Si yo tengo acá un frasco, un tubo de ensayo con sangre coagulada y en este tubo de ensayo tengo sangre no coagulada, ¿dónde aún existe fibrinógeno? ¿En el que no está coagulada o en el que está coagulado? En el que no está coagulado, así es, porque si ya está coagulado ya se consumió. Esa diferencia tan sutil es lo que me hace definir entre plasma y suero. Así es, ya. Conceptos generales del glóbulo rojo. ¿El glóbulo rojo tiene núcleo, verdadero o falso? Falso, no tiene núcleo. ¿El glóbulo rojo tiene mitocondria, verdadero o falso? Falso, no tiene mitocondria. ¿El glóbulo rojo vive más tiempo que la plaqueta, verdadero o falso? ¿Cuánto vive un glóbulo rojo en promedio? 120 días. ¿Cuánto vive una plaqueta en promedio? De 7 a 10 días. El glóbulo rojo vive mucho más que la plaqueta. ¿Está bien? Puntos estructurales importantísimos. Ya, eso no debemos tener en cuenta. No olvidamos. Dentro de los glóbulos rojos, recordemos que vamos a tener ¿qué cosa? Una membrana, vamos a tener un citoesqueleto y vamos a tener una estructura de reconocimiento. ¿Cuál es el principal elemento de la membrana? Las proteínas, ¿verdad? Tenemos proteínas integrales, proteínas semembradas y tenemos estructuras de reconocimiento, que son las famosas glicoproteínas. ¿Está bien? Pregunta, desde el punto de vista del ABO, ¿cuál de todos los sistemas o cuáles de los 3 grupos sanguíneos es la que tiene el antígeno H? ¿El A, el B, el AB o el O? Todos ellos
tienen antígeno. Todos, así es, muy bien doctora, todos tienen antígeno H. Todas las estructuras tienen antígeno H. El hecho de que una estructura no tuviera antígeno H lo cataloga como un grupo especial que se llama fenotipo Bombay. ¿Ya? Eso es muy importante tenerlo presente. ¿Ya? Dentro de los glóbulos blancos, ¿cómo se llaman los glóbulos blancos también? Leucocitos. Los glóbulos blancos histológicamente se dividen en dos grandes grupos: granulocitos y agranulocitos. ¿Cuáles son los que tienen segmentación de núcleos? Y por eso se les conoce como polimorfonucleares. ¿Los granulocitos o los agranulocitos? ¿Qué opinan, doctores? A ver, doctora, ¿qué opina? ¿Cuál es de los dos grupos el que tiene segmentación de núcleos? ¿Los granulocitos o los agranulocitos? Muy bien, los granulocitos. Los granulocitos. ¿Y cuáles son los granulocitos? Uno, doctor. Cualquiera, un granulocito cualquiera. Neutrófilo, así es. Otro granulocito. Aparte de neutrófilo, ¿cuáles de todos aquellos que tienen más de dos lobulaciones? Basófilo. Y falta uno por ahí. Eosinófilo. Así son los tres. En cambio, los agranulocíticos tienen una cuestión muy importante, o una cuestión similar, aparte de que no se ve su lobulación. ¿Cuál es? Es que su núcleo se mantiene casi ordenado y no está lobulado. O sea, prácticamente se conoce como mononuclear. Y dentro de los mononucleares, o un solo núcleo, tienes a dos principales. ¿Cuáles son? Linfocitos. Linfocitos, muy bien. ¿Y el otro cuál es? Monocitos. ¿Cuál de ellos va a ser el papá del macrófago? El monocito. Cuando el monocito pasa 20 horas en la sangre, se transforma en macrófago. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si te preguntan en el examen, ¿cuál es el polimorfo nuclear glóbulo blanco más abundante? La respuesta será neutrófilo. Si a ti te preguntan en el examen, ¿cuál es el mononuclear más abundante de los glóbulos blancos? ¿Tu respuesta será neutrófilo? No, será linfocito. Ya, eso es importante. Muy bien. Importante esta separación. Y de las plaquetas, otra vez lo principal. ¿La plaqueta tiene núcleo, verdadero o falso? No tiene núcleo, así es. ¿La plaqueta tiene mitocondrias? Sí, tiene mitocondrias. ¿Tiene un sistema endomembrana, un sistema de desarrollo canalicular que permite liberar sus contenidos? También. ¿Ya? Y sobre todo, recuerden que la plaqueta es una célula, ¿verdadero o falso? La plaqueta no es una célula. La plaqueta, ¿qué cosa? Es un fragmento de célula. ¿La plaqueta de dónde viene? ¿Quién es el papá? El meacariocito. ¿Y quién es el papá del meacariocito? El meacariocito. Entonces, esas son las, digamos, particularidades, son los puntos que no deben olvidar, digamos, la carnecita de la clase anterior. ¿Ya? Y eso es lo que tienen que revisar o organizar. Ahora, en esta parte de la clase vamos a ver la formación de estos elementos. Y eso se conoce como hematopoiesis. ¿Listo? No solamente el glóbulo rojo, sino todos